¿Qué forma tiene el ADN? La búsqueda de su estructura llegó a su fin cuando en 1953 James Watson y Francis Crick dieron a conocer la estructura del ADN en un pequeño artículo de una página en la revista Nature, una página que cambió la historia de la genética para siempre. Ahora, veámosla con detalle. El ADN es una molécula helicoidal formada por nucleótidos. Estos nucleótidos están compuestos por un grupo fosfato, la desoxirribosa y una base nitrogenada. Imagina una escalera partida por la mitad, en donde cada baranda es una cadena de nucleótidos. Presta atención. El extremo 5' de la cadena es el que tiene un grupo de fosfato libre, unido al carbono 5 del azúcar. El extremo 3' es el que tiene un grupo OH libre en el carbono 3 del azúcar. El detalle está en que una de las barandas está al revés. Una cadena está en sentido 5' a 3' y la otra está en sentido 3' a 5'. Por eso se dice que las cadenas son antiparalelas, o sea, están orientadas en direcciones opuestas. Cada peldaño lo forma la unión de dos piezas complementarias, las bases nitrogenadas. La adeína se une con la timina mediante dos enlaces puente de hidrógeno. La guanina se une con la citosina usando tres enlaces puente de hidrógeno. Y así, nucleótido por nucleótido. Esta escalera comienza a torcerse y tiene la forma de una doble hélice curvada a la derecha, que gira en el sentido horario. Lo más resaltante de la elegancia de este modelo es que sugiere la forma en la que el ADN se replica. Si te acuerdas de la mitosis, entonces debes saber que la célula madre debe copiar todos sus cromosomas para darle a cada célula hija un juego completo de 46 cromosomas. Cada cromosoma no es más que una hebra larga de ADN, bien enrollado y empaquetado. Para replicarlo, el ADN se replica de forma semiconservativa, usando sus cadenas como molde y desarrollando una nueva a partir de la parental. De esta manera, cada cadena de hija tiene una hebra nueva y una hebra parental. Veamos cómo funciona. El ADN debe desarrollarse para que se pueda leer y copiar la información. Esto se logra gracias a unas enzimas llamadas helicasas y se forman unas burbujas llamadas orígenes de replicación. Esta burbuja de ADN abierto expone a las cadenas molde para sintetizar el nuevo ADN y la replicación empieza en la mitad de la burbuja, extendiéndose hacia los lados. Para construir ADN se necesita de una enzima muy importante, la ADN polimerasa tercera. Esta enzima añade nucleótidos nuevos sobre la cadena molde cada vez que encuentra un extremo OH libre en el extremo 3'. Por eso decimos que solo trabaja en el sentido 5' hacia 3'. Cuando la ADN polimerasa tercera encuentra la cadena molde que va de 5' a 3', se posiciona y arranca polimerizando y construyendo la cadena nueva en el sentido 5' a 3'. A esta cadena fácil la llamaremos la adelantada. En el otro lado de la burbuja tenemos a la cadena antiparalela, es decir, de 3' a 5'. Como la ADN polimerasa tercera no pudo irse de largo, necesita que un pedacito de ARN le ayude y le dé un punto de inicio para polimerizar. Así va construyendo la cadena nueva de a pocos, polimerizando trechos de 100 a 200 ppb, llamados los fragmentos de Okazaki. Los pedacitos de ARN que sirvieron de adaptadores son reemplazados por ADN, con ayuda de la enzima ADN polimerasa primera. Luego, estos pedazos son pegados por una enzima ligasa para complementar la cadena retrasada. Así, varias burbujas de replicación continúan hasta terminar con toda la cadena de ADN y se producen dos cadenas hijas. Si bien la replicación es muy precisa, existe la posibilidad de que se presente un error en el momento de colocar un nucleótido en la cadena. Felizmente, el ADN tiene maneras de corregir errores, y con ello se disminuye la posibilidad de un error por cada 10.000 millones de bases nitrogenadas. Ya veo.
La célula también puede cometer errores cuando copia su ADN. ¿Y esos errores serían las mutaciones genéticas? Correcto, son cambios en la secuencia del ADN. Esas pequeñas variaciones están presentes a lo largo de todo tu genoma. Me pongo a pensar, ¿qué pudo pasarle a los superhéroes que vi en la película? ¿Nacieron así? ¿O algo pasó? ¿O qué pasó exactamente en su ADN? No divagues tanto en la ficción, Isaac, porque ahora hay alguien que quiere darte más detalles del tema. Ya lo sé, la profesora Pierina. Correcto. Hola Isaac, veamos. Las mutaciones pueden originarse de muchas maneras. La célula y toda su maquinaria enzimática pueden cometer errores al momento de replicar el ADN, repararlo o recombinarlo. Estos errores en el ADN originan las sustituciones, inserciones o deleciones de pares de bases, así como rearreglos cromosómicos más grandes que ocasionan la ganancia o pérdida de segmentos grandes o incluso cromosomas enteros. Las mutaciones generadas por estos errores se conocen como mutaciones espontáneas y es algo absolutamente natural en el organismo. Ahora viene lo divertido. En el caso de los superhéroes, su genoma cambia y adquieren poderes por acción de una sustancia química o un fenómeno físico, que se le conoce como agente mutágeno. En la vida real, los mutágenos existen e interactúan con el ADN causando mutaciones. Los rayos X, por ejemplo, y otros tipos de radiación producen cambios en el ADN. La radiación ultravioleta produce la ruptura de los dímeros de dimina. Los mutágenos químicos interfieren con la replicación del ADN y propician errores en la secuencia. Otros afectan las propiedades de apareamiento de las bases. Estar expuesto a un agente mutágeno puede ocasionar la muerte de la célula o el cáncer. Decimos que los agentes mutágenos son carcinógenos, que causan cáncer, porque los daños en el ADN pueden afectar la regulación del ciclo celular y propiciar el crecimiento descontrolado de células, produciendo tumores. Por eso te dicen que uses bloqueador solar y colocan carteles de peligro en las salas que toman rayos X. Y muchos químicos advierten con este símbolo el peligro de mutaciones. Luego de ver el video podemos concluir que las mutaciones son cambios que ocurren en todo el genoma. Sin embargo, pueden ocurrir más mutaciones si estamos expuestos a un agente mutágeno. Lo interesante es si ocurren mutaciones cerca o dentro de un gen, porque ahí es donde pueden adquirir enfermedades. Y no olvides que existen mutaciones silenciosas, es decir, que no los puedes notar visiblemente en tu cuerpo. Sí, yo creo que le voy a hacer caso a la profesora. Voy a usar bloqueador, porque este fin de semana me voy a ir con mi familia a la playa y la verdad es que hace un sol muy fuerte. De repente me tuesto. Voy a ver porque mi piel está muy roja y si me salen pequitas, no. Saturno, ya entiendo mejor. Los genes son pedazos de ADN que contienen instrucciones, ¿verdad? Si la célula puede leer estos genes, entonces pueden fabricar proteínas en el momento que necesiten. Si el ADN está inmerso en un cromosoma, entonces el cromosoma está inmerso en el núcleo. Correcto, y el núcleo está dentro de la célula. ¿Y cómo hace la célula para leerlo? ¿Qué, lo desenrolla como 1 centímetro? ¿Lo lee así nomás? ¿O el ADN sale del núcleo? Isaac, si tuvieras un disco duro con información extremadamente importante, ¿lo llevarías por la calle así nomás? No, claro que no. Lo pondría en un USB para poder sacar la información necesaria. La célula hace exactamente lo mismo. El ADN jamás sale del núcleo. Ahí está muy seguro. Para leerlo, copia solo lo necesario y recién puede salir del núcleo. ¿Y cómo podría saber eso, Saturno? Buena pregunta, Isaac. Para contestarte, veamos el siguiente video. El ADN es de vital importancia, pues en su interior se encuentra el código genético y las instrucciones para la síntesis de proteínas. Este lenguaje de la vida, en lugar de usar el alfabeto, combina 4 bases de nucleótidos para indicar 20 tipos de aminoácidos distintos. ¿Cómo lo hace? Pues todo comienza con los genes.
Un gen es un fragmento especial de la cadena de ADN, pues su secuencia contiene información específica para sintetizar una o más proteínas. Los genes son como las pistas de aterrizaje de un aeropuerto en la noche. Están señalizadas para que diferentes proteínas encuentren esta región y aterricen, para que así puedan hacer una copia de estas instrucciones en el proceso llamado transcripción. La enzima ARN polimerasa llega a la región promotora del gen y desenrolla el ADN. Sobre una hebra molde, la ARN polimerasa añadirá nucleótidos en su dirección 5' hacia el 3', pero habrá un cambio importantísimo. Cada vez que encuentre una A en el ADN, en lugar de añadir una T, añadirá una letra U de uracilo. Y el azúcar de su estructura es la ribosa en lugar de la desoxirribosa del ADN. Estamos viendo la construcción de una molécula de ARN a partir de un molde de ADN. Una vez hecha la copia, este ARN debe equiparse y madurar para que pueda entregar su mensaje a los ribosomas, que lo esperan afuera del núcleo. Para esto, se le añade un casquete protector en el extremo 5' y una cola de varias adeninas en el extremo 3'. Para darle los toques finales al mensaje, el ARN corta y separa algunas secuencias que no se van a expresar, y se quedan con las secuencias que sí forman parte de la proteína. A este proceso de corte de intrones y empalme de exones se le llama splicing. Al terminar, el ARN mensajero está listo para salir del núcleo por uno de los poros nucleares y viajar por el citoplasma hasta encontrar a los ribosomas. Antes de que el ARN mensajero salga, repasemos sobre el código genético. Este lenguaje usa palabras de 3 letras, codones para recitar las instrucciones, y cada codón tiene un significado. Si tienes 4 letras y puedes combinarlas en grupos de A3, existen 4 al cubo igual a 64 combinaciones posibles. Si cada gen es una oración, siempre hay un inicio en mayúscula y un punto final. Para encontrarlos, el ADN delimita claramente el marco abierto de la lectura, UORF. Imagina la oración: Ana iba por ese río. Si escoges mal el marco de la lectura y no respetas que A es la primera letra de la oración por ser mayúscula, probablemente tengas Nai va ore ser io, que no tiene ningún sentido. En el ARN mensajero, el codón AUG codifica el aminoácido metionina y es la letra mayúscula de la oración. Los 19 aminoácidos restantes son codificados por 60 codones, y adivinaste, un mismo aminoácido puede ser codificado por 2 o más codones. Los 3 codones que usan UAA, UAG y UGA hacen de punto final y anuncian proteína terminada. Este ARN mensajero hace posible la transcripción de la información de las células y hace de folleto de instrucciones para que se fabriquen proteínas, que le darán rasgos distintivos a un ser vivo, como el color de piel, tipo de cabello, etc. Todo gracias a que ambas sustancias manejan el mismo lenguaje, el código genético. Ok, ya entiendo. Cada vez que la célula requiera de instrucciones, el ARN mensajero va al interior del núcleo para hacer una copia de ADN, ¿verdad, Saturno? Exacto, el ARN es muy importante porque participa en la decodificación y la transmisión de la información genética y la utiliza para crear las proteínas necesarias del cuerpo. Esto sucede porque el ADN no puede salir del núcleo. Saturno, cada vez me sorprende más el cuerpo humano. Los componentes tan pequeños como son las células y los componentes mucho más pequeños como son el ARN y el ADN. Indudablemente. Ahora atento a lo que la profesora Pierina tiene que decirte. Como siempre. Hola Isaac, en la segunda mitad del siglo XX ya se tenía mucha información acumulada sobre el ADN, las proteínas y el fascinante mundo de la genética. Era el momento de integrar toda esa información en una teoría que englobara lo que se sabía hasta el momento.
En 1957 hubo una conferencia en la Sociedad Británica de Biología Experimental, en la que se discutió por primera vez la naturaleza del código genético. Francis Crick, el mismo que hizo equipo con Watson para presentar la estructura del ADN, proclamó el dogma central de la biología: la información genética fluye del ADN a las proteínas en una sola dirección. Tiempo después, se describirían con detalle los procesos que estamos estudiando: la transcripción, en la que el ARN mensajero transcribe la información de un gen del ADN, y la traducción, cuando este ARN mensajero es traducido en una secuencia de aminoácidos que formarán una proteína. Hay unas cuantas excepciones a este proceso, pero la importancia de esta hipótesis central es que le dio una confirmación a la teoría de evolución de Darwin. Ahora sabemos que la variabilidad y diversidad de los organismos pasan a la siguiente generación cuando están escritos en el ADN, y que las características adquiridas no pueden ser heredadas. Fue una cristalógrafa británica. Capturó las primeras imágenes que mostraban que el ADN tiene forma de doble hélice. Sin sus hallazgos, no se hubiera podido modelar la estructura del ADN. Fue una cristalógrafa británica. Capturó las primeras imágenes que mostraban que el ADN tiene forma de doble hélice. Sin sus hallazgos, no se hubiera podido modelar la estructura del ADN. Se trata de Rosalind Franklin, química y cristalógrafa inglesa, que mediante la difracción de rayos X capturó una muestra de ADN de la que se determinó su característica forma de doble hélice. También descifró la estructura de los virus. Saturno, te cuento. Mi mamá es una fanática de esos programas raros donde venden productos extraños. Y adivina qué, compró una máquina para hacer abdominales y no sabes lo que pasó. Imposible deducir lo que pudo haber ocurrido si no me brindas alguna pista. Tienes mucha razón. Bueno, compró una máquina para hacer abdominales, pero la máquina vino desarmada y no sabemos cómo armarla. ¿Pero no contiene un folleto con las instrucciones? Sí, pero lo más gracioso es que vino en chino y no en español. Ahora que lo mencionas, eso no ocurriría en la genética, porque cada vez que llega un ARN mensajero con las instrucciones para crear una proteína, los ribosomas sí entienden lo que dice ese mensaje. Me encanta este tema, la verdad, pero luego me ayudas por favor con las instrucciones y a traducirlo de chino a español, ¿sí? Con mucho gusto. Ahora proyectando el tercer video. Las proteínas forman estructuras funcionales en la célula, que pueden sostener, dejar pasar, dar forma, proteger, cortar, pegar o construir estructuras. Por lo tanto, son indispensables para la vida. Las proteínas son obtenidas en los alimentos consumidos en la dieta y luego del proceso de digestión son llevadas a las células en forma de aminoácidos, los bloques de construcción para formar nuestras propias proteínas. Esta tarea no sería posible sin el ARN mensajero, portador de las instrucciones del ADN, los ribosomas y el ARN de transferencia. Nos habíamos quedado en que ARN mensajero, maduro resultante de la transcripción, sale del núcleo y baja en busca del ribosoma, encargado del proceso de traducción, o sea, traducir la secuencia de codones del ARN mensajero es una cadena de aminoácidos funcional. En la traducción participa el ribosoma, que está formado de ARN y proteínas, y es la maquinaria encargada de ensamblar a los aminoácidos de acuerdo al orden que dicta el ARN mensajero. Y el ARN de transferencia, que lleva un aminoácido identificado por un anticodón, que es la secuencia de 3 letras complementaria al codón que codifica a ese aminoácido en el ARN mensajero, como si fuera una pieza de rompecabezas con un número de serie. La traducción se divide en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación.
La iniciación es la unión de los elementos que componen el sistema de traducción. El ARN mensajero se acopla a la subunidad pequeña del ribosoma y llega el ARN de transferencia como el primer aminoácido de la proteína. La metionina, que está codificada por el AUG del ARN mensajero, una vez en posición, viene la subunidad grande del ribosoma y se arma el complejo de iniciación. El segundo paso es la elongación o alargamiento de la traducción, donde se van uniendo los aminoácidos uno por uno, de acuerdo al orden dictado por el ARN mensajero. En esta etapa son empleadas otras proteínas, como los factores de elongación, y este proceso tiene en total 3 momentos: reconocimiento del codón, formación del enlace peptídico y translocación, en el que el aminoácido añadido pasa del sitio A al sitio P del ribosoma, mientras se va alargando o elongando la proteína de construcción. Cada ciclo completo dura menos de 1/10 de segundo y se repite por cada aminoácido que forma parte del polipéptido. Finalmente, en la terminación, ocurre cuando un codón de terminación UAA, UAG o UGA alcanzan el estilo A del ribosoma. Entonces, una vez de agregarse un aminoácido, se añade una molécula de agua. Finalmente, el complejo se desarma y la proteína se libera. Esta cadena de aminoácidos va a plegarse de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, adquiriendo una forma funcional y viajando al lugar de la célula donde es necesaria. ¡Qué interesante, Saturno! ¿Y esto sucede con todas las células? Así es, Isaac. Sorprendente, ¿verdad? Por supuesto que sí. Parece una fábrica automatizada de repuestos moleculares para que la célula siga funcionando. Es una buena analogía. Ahora hay un nuevo video de la profesora Pierina. Estaré muy atento. Isaac, ahora que has visto la forma en la que se expresan los genes, es necesario hacer una aclaración. Cada uno de nosotros tiene un genoma único, que está presente en todas nuestras células con las instrucciones de cómo ser nosotros. Cada célula tiene este libro dentro del núcleo, pero como todo trabajo en equipo, se reparten la tarea de leer pedazos pequeños de esa información para realizar las funciones que les competen. Es así como los genes que se expresan en las células del hígado no son los mismos que los genes de las células musculares. Todas tienen el mismo ADN, pero expresan diferentes genes de acuerdo a la función que realizan. A esto se le conoce como expresión diferencial de genes en nuestras células. Entender cómo se dirige y ordena esta expresión genética en el momento y lugar apropiado es uno de los desafíos de este siglo. Es como estar frente a una orquesta en la que cada célula tiene un instrumento y no podemos ver al director, solo sabemos que cada músico tiene su partitura y la música suena, y nosotros tratamos de reconstruir la partitura del director a partir de las de cada músico para saber qué canción viene después. Millones de músicos en un solo auditorio, tocando la sinfonía de la vida, y nosotros aquí, tratando de entenderla. Todo ser vivo tiene un código genético, que es el mecanismo que permite a la información genética contenida en el ADN transcribirse al ARN mensajero, que lo llevará al citoplasma, donde los ribosomas y los ARNs de transferencia lo traducirán en una proteína. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que guarda la información genética del ser vivo. La transmisión de la herencia, además del correcto funcionamiento de la célula, depende de su integridad y buen estado. Está formada por nucleótidos dispuestos en 2 cadenas unidas entre sí, por enlaces puente de hidrógeno, dispuestos de una estructura helicoidal. Su replicación es semiconservativa. El ARN o ácido ribonucleico es el activo secretario de la expresión de ADN. Tiene 3 tipos. El ARN mensajero participa en el proceso de transcripción que copia la información de un gen en el ADN y la saca del núcleo para entregársela al ribosoma,
que se encargará de leer el mensaje y colocar los aminoácidos en el orden correcto. El ARN de transferencia etiqueta cada aminoácido con un código identificador, el anticodón, que encaja con el codón del ARN mensajero. Gracias a este trabajo en equipo, la proteína se va construyendo aminoácido por aminoácido hasta llegar al codón de parada y ser liberada al citoplasma, donde viajará al lugar que sea necesaria.